¿Ya? Vamos entonces, la parte teórica no viene. Entonces, el curso de hoy día vamos a trabajar es magnitudes físicas y análisis dimensional, ¿ya? Empezamos entonces con la pregunta, ¿por qué estudiamos física? ¿Por qué será importante el estudio de la física? Sin eso no vamos a ver hacia dónde estamos apuntando, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Entonces, es importante tener en cuenta hacia dónde estamos yendo, hacia dónde apuntamos, qué es lo que queremos, qué estudia la física, nos sirve a nosotros o simplemente estudiaremos por conocerlo, eso sí es importante. Entonces, para contestar todas esas preguntas, entonces tenemos que saber qué estudia la física, ¿no? ¿Por qué estudiamos la física? Entonces, estudiamos la física para comprender básicamente lo que es la naturaleza. Ahí dice, ¿no? Entonces, estudiamos física para entender el comportamiento de la naturaleza y aprovecharlo en el desarrollo de la sociedad. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, te recuerdas en tercer año de secundaria y se ha explicado un poco de la historia de la física, ¿no? Como antiguamente, por ejemplo, los hombres primitivos observaban las lluvias y se preguntaban qué era, y había explicaciones, ¿no? Explicaciones que no eran todavía científicas, porque algunas culturas explicaban que la lluvia, por ejemplo, era el origen de los dioses y así unas explicaciones que no eran científicas, bueno, creaban los dioses para explicar, por ejemplo, por qué había el viento, los rayos solares, ¿no? Los rayos, etcétera, etcétera. Entonces, la física estudia eso, estudia el comportamiento de la naturaleza y cómo ese comportamiento de la naturaleza debemos aprovechar para desarrollarlo en nuestra sociedad. Muy bien. El comportamiento de la naturaleza será descrito a partir de los resultados, ¿no? De los experimentos que se realizan. Quiere decir, por ejemplo, para lograr algo, por ejemplo, para construir aquí la ventana que tenemos, entonces habrá hecho mediciones, bueno, se habrá medido el largo, el ancho, cuánto de espacio para las lunas y por qué dejar espacios para colocar lunas y todo, ¿no? Entonces todo tiene su explicación, capaz que habrá que ese cuarto esté más iluminado, ¿no? Entonces todo eso es lo que va a haber. Entonces para medir, por ejemplo, en este caso se utiliza, por ejemplo, ¿no? Este instrumento que ustedes observan, ese instrumento nos mide con mayor precisión la longitud, ¿ya? No es el metro, no es la cinta métrica, tiene otro nombre, ¿no? Entonces, si normalmente nosotros quisiéramos lograr una medida exacta, nos dicen los científicos que hay que utilizar diferentes. Por ejemplo, utilizas este instrumento, utilizas una cinta métrica, utilizas diferentes y sacas el promedio, estarías llegando a un promedio aproximado, más certero, más exacto. También hay, es una ciencia de la física que también estudia eso y se llama ensayo de error, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver en esa siguiente parte que nos dice, se realiza, ¿no? Experimentos. ¿De qué se realiza experimentos? O sea, se identifican las cantidades, ¿no? Que afectan a los resultados de los experimentos. Eso es lo primero, ¿ves? Entonces, eso es lo primero. Se van a identificar las cantidades que afectan a los resultados de los experimentos. Y después, ¿qué se va a hacer? Una vez que ya identifiques las cantidades que afectan a los resultados de los experimentos, se va y se propone una ecuación, ¿no? Con estas cantidades. Se va a proponer una ecuación con estas cantidades. ¿Para qué? ¿Para qué?
Entonces, esta ecuación que tú has propuesto, esta ecuación produce que todos los resultados que se ha sido sean experimentales o no. Entonces, una pregunta saldría acá. Esta ecuación produce todos los resultados experimentales. Eso sería la pregunta. Esta ecuación produce todos los resultados sean experimentales, ¿sí o no? O sea, a ver, explicando de nuevo. Para realizar una medida se hacen experimentos. Se identifican las cantidades que afectan a estos experimentos. Una vez con esos datos obtenidos se propone una ecuación de estas cantidades. La pregunta es, ¿esta ecuación produce todos los resultados experimentales? ¿Sí o no? La respuesta es simplemente no. No realiza, ¿no? Todos los experimentos. No, esa ecuación no. Pero la respuesta sería sí. La ecuación propuesta es una ley física que va a servir solamente para un patrón. O sea, sí, esa ecuación nos va a servir como una ecuación propuesta y en este momento, si esa ecuación propuesta se llega a validar, se llega a comprobar, va a llegar a ser una ley física. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que es magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas? En resumen, magnitud física es todo lo que se puede medir, pues, ¿no? En resumen. Entonces, a ver, ¿qué nos dice acá? Son propiedades o características de un cuerpo o fenómeno que se puede medir, ¿ve? Entonces, en resumen, es lo que se puede medir. Pero es importante también tomar en cuenta propiedades y características de un cuerpo o fenómeno nada más. O sea, solamente a un cuerpo o un fenómeno físico, ¿no? Que se puede medir. Entonces, esos son magnitudes físicas. Por ejemplo, un ángulo se puede medir con el transportador, pero no es magnitud física, ya que no es un cuerpo, tampoco es un fenómeno. Entonces, si nos habla de medir, vamos a definir qué es medir. En resumen, medir es comparar dos cantidades. ¿Pero qué nos dice acá? A ver, comparar dos cantidades tomando una de ellas como unidad de medida o patrón. Claro. Entonces, eso es. Por ejemplo, la unidad patrón podría ser metro. Entonces, si utilizas la unidad patrón metro, yo puedo medir, por ejemplo, una escalera de 8 metros con otra escalera pequeña de 5 metros, por ejemplo. Puedo medir utilizando un mismo patrón. No voy a medir, a ver, 5 kilogramos con 3 metros. Estamos utilizando diferentes patrones. Tiene que ser un mismo patrón. 8 metros con 5 metros sí puedo comparar. Eso es medir. Comparar dos cantidades tomando una de ellas como unidad de medida o patrón. ¿Ya? Bueno, ahí viene la pregunta. La pregunta nos dice, no es pregunta, es una, no, admiración. Hola, nos dice hola. ¿En qué ocasiones has necesitado medir? Ahí te está dando la respuesta, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, medir la estatura, para amasarte la masa, pues ahí has necesitado medir. Pues vas a comparar a ver quién es con tu hermanito, tal vez quién es más alto, yo o tú, entonces ahí vas a utilizar la unidad de la longitud. Pues quieres saber si estás en una masa ideal, entonces a través de una balanza te vas a masar, ¿no? Entonces ahí en esas ocasiones, por ejemplo, has necesitado hacer mediciones. También vas a necesitar cuando te sientas mal, bueno, cuando estás un poquito mal, también necesitas hacerte mediciones. Entonces, para saber si no estás con fiebre, por ejemplo, o si estás con fiebre, vas a utilizar un termómetro. Entonces, hay algunos al tacto, nomás no creo un poco difícil, ¿no? Entonces, el termómetro nos va a ayudar a medir con exactitud en qué temperatura nos encontramos. Pueda que nos agitemos rápido, entonces, a ver, estamos en la educación física y nos dice, vamos a correr 1000 metros.
Entonces, tú agarras tu barómetro y mides tu presión atmosférica, ¿no? Para ver si puedes resistir debido al lugar donde estás. No va a ser que te falte aire y todo. Entonces, con un barómetro va a medir su presión atmosférica. Entonces, en todo lugar necesitamos hacer mediciones. Entonces, ahí la importancia, ¿no? La importancia. En el trabajo también se necesita hacer mediciones. Para construir carreteras no simplemente vas a hacer hueco como quieras, vas a cavar cuanto quieras, vas a utilizar cualquier cantidad de arena o cemento, ¿ves? Primero vas a tener que hacer las mediciones. Entonces aquí lo que están haciendo, por ejemplo, los ingenieros civiles, están, ¿no? ¿Qué cosa? Buscando un nivel de referencia, ¿no? Entonces con el topógrafo van a encontrar que se encuentra a un mismo nivel, ¿ya? Por ejemplo, acá el sastre. Entonces, para confeccionar ese terno va a tener que hacer medidas de la persona y luego puede confeccionar, ¿no? Para que te dé entalladamente el terno o el uniforme que vas a necesitar. Ahora nos vamos a la antigüedad. ¿Crees que en la antigüedad también se utilizaba la medición o no? A ver, vamos a ver. Estudiante, en el antiguo Egipto, ¿para qué crees que fue necesario las mediciones? Dice la pregunta. ¿Para qué crees? Obviamente, por ejemplo, para hacer el resultado, las grandes construcciones. Estas grandes construcciones se han hecho perfectamente gracias a las mediciones que se han hecho. Se han hecho que hacer mediciones para lograr eso. La construcción de las pirámides de Egipto, ¿no? También se han hecho mediciones para lograr estas construcciones. Cuánto de alto, cuánto de ancho, cuánto de piedra, arena, no sé cómo ha tenido que ingresar, ¿no? Pues se han hecho mediciones, ¿no? Para construcción de estos potecitos también se han hecho mediciones. Muy bien. Esperando que con esta introducción ahora sí ingresamos a lo que es magnitud, ¿ya? Bueno, acá hay un poquito más, algo más. Por ejemplo, medir el tiempo, dice, medir el tiempo, mira, los antiguos egipcios utilizaban el tiempo para prever las estaciones de las inundaciones. Mira, imagínate, ellos sabían cuándo va a llover y todo esto, ¿no? Otros países tienen esa tecnología, ¿no? Por eso es que no sufren mucho en la ganadería y ni tampoco en la agricultura. Aquí no nos preocupamos mucho por eso, ¿no? Pues debemos dar importancia, ustedes para eso estudian. Alguna vez ustedes van a llegar a un cargo, entonces debemos preocuparnos por nuestros pobladores y darles la tecnología, al menos existe para medir el tiempo. Imagínate que ellos sabrían ya cuándo se va a llover, cuándo va a solear, sería una gran ventaja para todos, ¿sí o no? Ya está. Medir la longitud de los bloques de granito para las megaconstrucciones, ¿eh? Entonces, hay personas pues que saben, ¿no? En los bloques, ejemplo, los que han creado ladrillos, ellos saben exactamente cuánto va a crear, en los quincones, pues no es poner por poner, ¿eh? Qué tipo de granito, y así se da la calidad de ladrillo a ladrillo y de cemento a cemento, ¿no? Pues tiene muy importante, ¿verdad? Mira, en esa época nomás tenían que saber cuánto granito tenía que ingresar para que construyan esos grandes, la pirámide y todo. Medir el volumen, ¿para qué utilizaban? De los depósitos para almacenar agua en épocas de sequía. Entonces, ellos tenían que tener exactamente cuánto tenían que construir para que, digamos, ellos ya sabían cuándo va a ser sequía, digamos, 2 meses. Entonces, 2 meses tenías que ahorrar agua. Pero ¿cuánto ahorro? ¿Ves? Entonces, ellos sabían, utilizaban eso. Imagínate entonces así. Ya solamente nos falta tecnología para lograr eso, ¿no? El área. Ellos medían el área de cultivo de diferentes productos para evitar escasez. También, ¿ve? Entonces, muchas cosas es importante, entonces, la medición, ¿no?
Ahora sí ingresamos a lo que es magnitud. Ya hemos dicho más o menos, es aquello que se puede medir, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Es todo aquello que puede medirse, ya sea las propiedades de un cuerpo material o la intensidad de un fenómeno. Ahí está. Medir qué cosa, un cuerpo o un fenómeno, ¿no? Eso es en resumen. Bueno, vamos a hacer acá un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el clavo de hierro. Estos clavos de hierro se puede medir diferentes cosas. Se puede medir su masa, su longitud, su color, su densidad, su temperatura, incluso su dureza. A ver, ahí está. Entonces, del clavo, su masa, bueno, 50 gramos. Eso va a depender de la cantidad de clavos que hay. La longitud, dice del clavo, 8 centímetros. También va a depender. Aunque normalmente algunos siguen utilizando el sistema inglés. Cuando tú compras, no te venden en centímetros. O sea, no están utilizando el sistema internacional, sino el sistema inglés siguen utilizando en pulgadas. ¿No? Tu maestro, cuando, a ver, profesor, ¿de cuánto voy a comprar, maestro? Trate de 2 pulgadas. Le sigue utilizando el sistema inglés y no el sistema internacional, ¿no? En algunas cosas. El color, gris plateado, ¿no? La densidad, 7,9 gramos por centímetros cúbicos. La temperatura que se derrite, los clavos, o sea, el hierro en este caso es 1535 grados centígrados. Su dureza, de acuerdo a la escala de Mohs, 4. Dentro de los 6 hay uno de ellos que no es magnitud física. Los 6 son magnitud, así en general son magnitud, pero los 6 no son magnitudes físicas. No es magnitud física, acá está el color. No es magnitud física, tampoco la dureza, ¿ya? Ya estamos más o menos seleccionando, ¿ah? Ya, ahora tú, ¿qué magnitudes puedes obtener de un terrón de azúcar? A ver. Ahí tenemos el ejemplo de un terrón de azúcar. ¿Qué magnitudes? Nada más magnitudes, no magnitudes físicas. En general, si son magnitudes, a ver, ¿qué puedes obtener? El color podrías obtener, ¿no? El volumen, la temperatura, densidad, sabor, masa, cantidad de cosas, ¿no? A ver, vamos a poner color blanco, volumen, ya bueno, dependiendo eso, 8 centímetros, varía de acuerdo a la cantidad que hay. La temperatura que se derrite, esto sí no cambia, es 186 grados centígrados, a esa temperatura se derrite. ¿Ves? La densidad es 1,6 gramos por centímetro cúbico del azúcar. Su masa también va a depender de la cantidad, en este caso es 2,8 gramos. El sabor de esos días es dulce, ¿no? Dentro de esto, el sabor y el color no son magnitudes físicas. Ya estamos viendo, ¿eh? Ya está, muy bien. Campeón, veamos más ejemplos de magnitud. Bueno, si miras pues esta serie, bueno, reconocerás claramente quién era el personaje, ¿no? Ya, acá tenemos, a ver, un ejemplo, dice, el terremoto de Chile es de mayor magnitud registrado en la historia, ocurrido el 22 de mayo de 1960, que tuvo una intensidad de 9,5 en la escala de Richter. Entonces, te das cuenta, o sea, también hasta el movimiento telúrico, el movimiento, a ver, vamos a hacer el ejemplo, ¿dónde estará? No lo encuentro. A ver, vamos. Por ahí debe estar, a ver. ¿No lo encuentran ustedes? No está. Uy. Se ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Se ha perdido el movimiento. No ha salido el sonido. Ya bueno. Acá teníamos sonidos de eso. O si no, los podemos poner un ratito, a ver. A ver, hacemos una pausa. Reanudamos, ahí está, más ejemplos entonces. Aquí tenemos entonces el ejemplo del terremoto. Para tener una idea, ¿no?
qué es lo que sucede. Pues ese fenómeno que está sucediendo aquí son conocidos como los terremotos, pues, ¿no? Entonces dice, ve, entonces se puede medir esos terremotos. Entonces, y como se puede medir, has visto, de manera exacta, se sabe que el terremoto de Chile es de mayor que ha habido, ¿no? En el año de 1960 es de mayor escala hasta ahorita que ha habido. De igual manera, esto, acá nos dice, es importante controlar la magnitud del ruido, ¿ves? Obviamente en nuestro Perú hacen lo que hacen y no les interesa, pues debido a la ignorancia, cualquier empresa tiene trenes hasta que hacen un ruido totalmente, y mira, ve, el ruido, esto lo que ocasiona en la persona es sordera y estrés. Entonces, todo eso, una empresa que, ¿dónde está ahora el sonido? No hay, se ha perdido. Otra vez esto, ¿qué pasa? Mira, acá está de esto y del tren no hay. Se ha perdido el tren. Esto está, por acá está, no está. Ya, bueno, seguimos nomás. Se para desapareciendo. Estaba con sonido también esta vez. Bueno, continuando entonces. ¿Sabías que las primeras unidades de longitud se tuvieron tomando en referencia a las partes del rey, las partes del cuerpo de un rey, dice, ¿ve? Entonces, eso es poquito de historia. Entonces, de un rey, ahí está, sus partes se han tomado como referencia a todo lo que existe, pues todo lo que conoces. A él se han tomado como referencia, ¿no? Por ejemplo, su dedo, se ha medido su dedo, y eso es la unidad de donde ha nacido la pulgada. Se ha medido su pie, y de ahí ha nacido la unidad del pie. Se ha medido su palma, y acá como tú ves, ella sale la unidad palma. Se ha medido su mano, y de ahí sale la unidad mano. Se ha medido su codo, y de ahí sale la unidad codo, ¿no? Pulgada, pie, todo eso ahí sale, ¿no? Pues, muy bien, yarda y todo eso, bueno. Entonces, y eso es un poquito de historia nada más. En la Edad Antigua, dice, se empleaba mucho estas unidades de longitud. Por ejemplo, esto vamos a encontrarlo en la Biblia, ¿no? En el libro de Génesis, por ejemplo, cuando Dios le dice, pues, ¿no? Para que construya acá esta arca de Noé, las dimensiones del arca de Noé era, dice, ¿ve? No estaba en metros. Él le dice 300 codos de largo por 50 codos de ancho, ¿no? Entonces ahí como tú puedes ver, entonces las unidades ahí eran en codos y 30 codos de alto, así le ha dado, ¿no? También está también en el primer libro de Samuel, ¿no? También encontramos esto. En el imbatible Goliat, que tenía una altura, dice, de 6 codos y un palmo, ¿ves? Utilizaba, ¿ves? Pues esas unidades. Entonces, todo esto, jóvenes, era pues una confusión. Por eso dice acá, ¿cuál crees que fue el inconveniente de esta medición? Es que no había un solo lenguaje. Entonces, incluso no había relación. Por ejemplo, algunos lugares medían como, por ejemplo, en codos, algunos medían en pulgadas, todo era un caos. Todo era un caos, ¿ya? Entonces, es así, a razón de ese caos, nace pues el sistema internacional para unificar, para volver uno solo a las magnitudes físicas. Bueno, vamos a clasificar a las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas por su origen se clasifican en magnitudes fundamentales y en magnitudes derivadas. Por su origen. Por su naturaleza se clasifican en magnitudes, ¿no? Escalares y magnitudes vectoriales. Ahí está, no te olvides, por su origen, fundamentales y derivadas, por su naturaleza,
escalares y vectoriales. Muy bien, ahí tenemos más o menos cómo se medía en pies, bueno, para tener idea de lo que te estoy explicando. Por ejemplo, esto tiene 1, 2, 3, 4 pies de longitud, ¿no? Longitud, 4 pies, así se medía. Y ahora utilizando nuestro centímetro nos da otro resultado, ¿no? Nos da otro resultado en centímetros y eso es lo que es una equivalencia. Entonces, los dos son longitud. ¿Ven? Los dos, 4 pies, entonces equivale a 122 centímetros o 2,22 metros. ¿Eh? Son equivalencias que también tienen que ver con la longitud. Entonces, había diferentes formas, entonces se unifica. Entonces, se prefiere un sistema de unidades fácilmente reproducibles en todo el mundo. Lo que se buscaba era una medida fácil, que todos lo utilizarían, pero en el mundo. Y eso es lo que nace el sistema internacional, ¿no? Es el sistema internacional de unidades creados con ley todavía, ¿no? Bueno, ¿qué es el sistema internacional entonces, el SI? ¿Qué cosa es? El sistema internacional se creó en el año de 1960. Bueno, cuenta la historia durante la Revolución Francesa. En la primera conferencia general de pesas y medidas, aquí los científicos establecieron que las 7 unidades físicas básicas más importantes estarían en función a ciertos fenómenos naturales, ¿no? Se han creado 7 magnitudes físicas básicas. Con el sistema internacional se logró uniformizar, ¿ves?, las unidades de medición en la gran mayoría de los países. Sin embargo, siempre hay pues algunos que todavía no hacen caso, creen que de lo ellos es lo mejor. Sin embargo, en algunos casos como Estados Unidos, Birmania y Libia, han preferido mantener todavía su medida inglés, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos cosas reales. Por ejemplo, una cuchara de leche en polvo de bebés mide 11 onzas y viene todavía, ¿ve?, en onzas. Por ejemplo, el boxeo también sigue todavía manteniéndose esa tradición, ¿no? Entonces, cuando te miden en el deporte del boxeo, la masa de un peleador se expresa en libras, ¿no? Si estuviera en el sistema internacional, debía ser, pues, esto debía ser en kilogramo y esto también en kilogramo. Ahora en otro deporte, el bateador, por ejemplo, acá, luego de pegar una pelota, recorre un perímetro de la cancha que se mide en yardas. Entonces, en este juego, si has visto, siguen midiendo en yardas. Todavía no están manejando el sistema internacional que es metros. Entonces, ahí está, 3 ejemplos claros de la medida inglés. Muy bien. Vamos entonces ahora a los prefijos en el sistema internacional. Usted sabe que los prefijos se utilizan para expresar cantidades grandes o pequeñas, ¿no?, de medida. O sea, yo tengo un numerazo, por ejemplo, la velocidad de la luz sería 3,00000000000 metros por segundo. Mejor utilizo prefijos para escribirlo algo más pequeño y no estar escribiendo tan grande. A eso han nacido estos prefijos, ¿eh? Y estos prefijos se colocan delante de la unidad de medida, delante del metro, delante del, ¿no?, segundo, del ampere, de la candela, delante de ellos. Ahí tenemos los prefijos. A ver, ahí está. Peta, el prefijo vale 10 a la 15. Tera, 10 a la 12. Giga, 10 a la 9. Mega, 10 a la 6. Kilo, 10 al cubo. Hecto, 10 al cuadrado. Deca, 10 a la 1. Decios son para pequeñitos, 10 a la menos 1. Centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. Y pento, 10 a la menos 15. Creo que estamos familiarizados hasta acá, mayoría. Milímetro, centímetro, decímetro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Y gracias a los UCBs creo que están algunos familiarizados con esto. Y gracias al Internet. Mega, pues, por ejemplo,
giga, ¿no? A veces tienen sus UCBs, yo tengo de 16 gigas, de 32 gigas y así. Pues de acuerdo a la necesidad ya nacerá en tera. Por ejemplo, hay UCBs de 1 tera. ¿Cuántos gigas tendrá un USB de 1 tera? Tiene pues en ver que escribir, véndeme un USB de 1000 gigas. Pues mejor, véndeme un USB de 1 tera. Reduce la expresión, ¿te das cuenta? Ya está. Muy bien. Entonces, a ver, continuamos. Ahí está. Entonces, estos prefijos vas a poner delante de una unidad. Por ejemplo, acá metro, kilómetro, y así sería su equivalencia. No solo el metro podrías poner a todito. Podrías poner otra unidad, por ejemplo, que es el ampere, el miliampere, y su símbolo sería así, miliampere, su valor sería 10 a la menos 3 ampere. ¿Te das cuenta? Entonces, así. Puedes usar kilogramo a todos aumentar. Entonces, así se utilizan estos prefijos. Ahí lo tenemos, los múltiplos, ¿no? Y hay un poco más grandes sus valores, incluso, para que no estés escribiendo. Entonces hemos explicado solamente hasta el hexa, ¿no? Pero hay más, ¿ve? Hay el zeta y hay el iota. ¿Cuánto equivale? Para no estar escribiendo todo esto, reducimos con esas, ¿no? Con esos múltiplos y submúltiplos que son prefijos, ¿no? Igualito acá, ¿ve? Entonces, ahí está el ejemplo, ¿ve? Por ejemplo, el giga lo puedes aumentar hasta metro cuadrado, ¿ve? No solo metro, metro cuadrado, metro cúbico y estas unidades. Igualito acá, ¿ve? Acá en metro nada más, ¿ve? A todo lo que hemos hecho, deci, decímetro, milímetro, lo puedes agregar el metro. Y ahí está sus equivalencias, ¿no? No solo metro, también puedes agregar gramo, ¿ve? Pues la unidad gramo, decigramo, centigramo, miligramo y así. Litro, decilitro, centilitro, mililitro y va a tener sus valores, ¿no? Obviamente. Ahora sí, magnitudes físicas fundamentales. ¿Qué son? Las magnitudes físicas fundamentales, ¿no? Como dice ahí, llamadas así porque son la base del sistema de medición. En nuestro caso utilizaremos el sistema de unidades, el sistema internacional de unidades, ¿no? Son 7 las magnitudes físicas fundamentales de acuerdo a su origen, ¿no? Entonces, hay que poner. Las magnitudes fundamentales no dependen de ninguna otra magnitud física. Ahí vamos a tener. Aquí está la magnitud física, por ejemplo, será la longitud. Hay que aprender eso, me supongo que ya saben, ya tercer y cuarto ya han hecho. La magnitud física, longitud, metro, unidad, su símbolo M. La masa, kilogramo, su símbolo kg. El tiempo, segundo, su símbolo S. Temperatura, unidad Kelvin, su símbolo K. Intensidad de corriente eléctrica, ampere, su símbolo A. Intensidad luminosa, candela, su símbolo CD, y acá falta cantidad de sustancia, que es mol, ¿no? Cantidad de sustancia, unidad mol, símbolo mol. Esas son las magnitudes fundamentales, los 7 aquí están. Y están en todo. Por ejemplo, yo quiero medir la longitud de este tren, que tiene, por ejemplo, en el sistema internacional, su unidad sería, pues, 34.600 metros, obviamente, ¿no? Hay mayor longitud, habrá otros trenes, ¿no? O menor longitud. Otro dato interesante, por ejemplo, la masa de esta copa. La copa de Rusia en el año 2018 dice tiene una masa de 6,17 kilogramos. ¿No? Está expresado en el sistema internacional. ¿eh? Y entonces, en el tema justos y análisis dimensionales, vamos a verificar eso. Si todo está expresado en estos 7, si de verdad todo existe en 7 nada más. Vamos a ver, ahí está incluso algo más. Dice que el examen de admisión, ¿no? Para, por ejemplo, para la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Qué tiempo tiene? Demora 10.800 segundos. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso sería la primera